Bendiciones, amadas hermanas. Para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes nuevamente el tema que el Señor ha puesto en mi corazón en esta vez. Espero que estén todas bien en su casita, bien de salud, y pues los que han estado enfermitas o enfermitos, que el Señor ponga su mano sobre ustedes y que salgan bien en el nombre de Jesús. Amén. Pues para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes nuevamente la palabra. Y esta vez quisiera platicarles sobre pues yo le puse al tema, no sé si está bien, pero le puse los designios de Dios. Porque al estudiar la palabra del Señor nos damos cuenta que lo que Dios dice, y yo fui a buscar la palabra designio, es propósito, que el propósito de Dios en nuestra vida se tiene que cumplir, ¿verdad? Que todo lo que el Señor diga, pues se tiene que cumplir. Lo único que nosotros tenemos que hacer es agregarle fe a la palabra que el Señor nos ha dado, fe a lo que el Señor a las promesas que el Señor nos ha dado. En Hebreos 11 podemos ver todos los héroes de la fe. Y como siempre hemos platicado, ¿verdad? De que esos héroes de la fe, pues son héroes de la fe, es como quien dice, pues son los que ganaron, ¿verdad? La carrera de la fe, fueron los que estuvieron en primer lugar, podríamos decir, en la fe. Y aunque la palabra del Señor dice que no recibieron las promesas, o sea, que solo las vieron, el Señor les permitió verlas de lejos, pero en sí no lograron obtenerlas, vivirlas, pero sí las lograron ver, ¿verdad? Entonces, eso es realmente una carrera de fe, como hicieron los héroes de la fe. Pues yo quisiera leerle, tengo algunos versículos aquí donde habla cómo la palabra del Señor es tan clara para decir que todo lo que el Señor dice, todo lo que el Señor promete, pues se cumple, ¿verdad? En Números 23:30, ese sería eh, como nuestro versículo de donde salió, ¿verdad? Números 23, 30. Aquí estábamos hablando de Balac y de Balaam, ¿verdad? Que cómo fue que mandaron a llamar a este profeta para que maldijera a, a, a Israel. Sin embargo, él no podía hacer otra cosa. Aunque él hubiera estado, pues lo mandaron a traer, el Señor le dijo que no fuera, pero como insistió tanto el otro, ¿verdad? El otro rey, pues fue, el Señor se le apareció en el camino, tanto que él ni siquiera él lo vio, sino solamente su burrita, que ya mero la mataba. eh, y tantas cosas que pasó, porque el Señor no quería que fuera, al final llegó y lo pusieron a maldecir y al final no pudo maldecir al pueblo de Israel. En Números 23:30 dice, eh, creo que perdón, es 23:20, donde le dicen eh, que maldiga. Entonces dice, se me ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa, eh, contestó Balaam, ¿verdad? Le dice, porque el otro le decía, pero yo te he dicho que los maldigas y no los maldices, sino en lugar de eso los bendices. Yo no, por lo menos si no los maldices, tampoco los bendigas, ¿va? Entonces él contestó, se me ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Entonces vemos, realmente ahí fue donde yo me puse a pensar y dije, es que cuando Dios quiere bendecir a alguien, por más que se opongan, por más que se levanten opositores, por más que se levanten enemigos a maldecir, Dios toma esas maldiciones y las torna en bendición para nuestra vida. Porque si Dios quiere bendecir, pero una de las maneras que Dios
digámoslo así, que para una de las maneras para que Dios quiera bendecirnos es hacer lo que a Él le agrada, es andar en su camino, es agradarle en nuestro caminar, es obedecer su palabra. Si nosotros estamos en el orden, nada nos puede maldecir, nada puede llegar a estorbarnos, nada puede llegar a, a, a todo lo contrario, a hacernos todo lo contrario que Dios quiere. Cuando nosotros estamos en el orden y cuando Dios se agrada en nuestro caminar, solo ahí Dios nos tiene protegidos y nos tiene guardados como lo tenía el pueblo de Israel. Usted se acordará ahí que pues dijo, si quieren que yo los maldiga, pues tienen que hacer que peque, ¿verdad? Israel, que metanle mujeres moabitas y en fin, usted sabe la historia y qué fue lo que pasó, pero sin embargo en ese tiempo que él llegó no pudo maldecir porque Israel estaba en orden. Entonces, cuando Dios quiere bendecir, cuando Dios tiene guardado a su pueblo, es porque también ha tenido ese pueblo, se ha guardado. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, si seguimos en Proverbios 19:21, en la Nueva Versión Internacional dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Por eso fue que le puse los designios del Señor, porque en nuestra vida se van a cumplir los propósitos de Dios. Aunque, si usted está caminando como el Señor le agrada, si usted está caminando como Dios quiere, si usted está cumpliendo los estatutos del Señor, pues si el Señor le prometió una bendición, lo va a cumplir porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Entonces se va a cumplir, pero no nos desesperemos si nuestros ojos no ven, porque entonces ahí sí podemos pecar, tal vez decaer en nuestra fe y pecar de incredulidad contra el Señor. Y entonces, pues las cosas no se van a llegar a cumplir o van a tardar un poco más, pero no será culpa del Señor, ¿verdad? Sino culpa nuestra. Aquí dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Por eso, y muchas veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué me atormento? Y ese versículo lo tengo más adelante, ahí lo vamos a leer. Pero ¿por qué me voy a afligir? ¿Por qué me atormento? Si nuestra vida está en las manos del Señor. Aún nuestra vida, ¿verdad? Nuestro aliento de vida está en las manos del Señor, ¿verdad? Eso es algo que nos debe fortalecer, eh, que nos hace tal vez tener un poco de paz, porque tal vez nosotros nos afligimos, que si me enfermo, que si esto, que si lo otro, pero sabemos que si nos enfermamos, y si, por ejemplo, Ezequías dice, se enfermó de la enfermedad que iba a morir, dice la Biblia. Entonces, tal vez nos enfermamos de cosas que no vamos a morir, pero nosotros nos estamos afligiendo, estamos preocupados, es que qué tal y me da no sé qué tal. Y yo lo entiendo porque yo también, a mí me pasa, va, a mí me pasa, o tal vez a usted no le pasa y a mí sí. Pero debemos de confiar en el Señor, debemos de tener fe, de decir, Señor, pues mi vida está en tus manos. Yo sé que tú tienes el control de todo, ¿verdad? Y confiar en que todo está en las manos del Señor, ¿verdad? En Salmo 13:2 dice, ¿hasta cuándo? Aquí está lo que le estaba diciendo. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo seguirá dominando? Entonces, aquí el salmista, pues ahí sí que catalogaba como que era el enemigo, ¿va? El que lo dominaba con angustias, con sufrimiento en su corazón. Pero sabemos que de todo eso el Señor nos va a sacar. Dice la palabra del Señor que aunque pasemos por las aguas, pues no nos ahogaremos. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a pasar por las aguas, pero el Señor no permitirá que nos ahoguemos. Entonces, aunque estemos pasando por aguas, aunque estemos pasando por fuego, pero confiar que el Señor va con nosotros, ¿verdad? Como aquel pensamiento, usted se acordará de aquel que hasta cuadro le han hecho, de aquel de las huellas, que dice, Señor, pero yo veo 4 huellas ahí, pero en los momentos más
difíciles para mi vida, en los momentos de aflicción, tú me abandonaste, Señor, porque solo veo dos huellas, solo veo mis huellas y ya no están las tuyas. Entonces, según en el pensamiento, va, le contesta al Señor y le dice, es que te equivocas porque esas huellas que ves no son las tuyas. En los momentos más difíciles, yo te cargué, entonces esas huellas son mías y las tuyas pues no están porque yo te llevaba en mis brazos. Entonces confiemos en que el Señor está con nosotros, confiemos aunque estemos en los momentos más difíciles. Y yo no sé, alguna de ustedes tal vez pues no logró ahogarse, pero tal vez estuvo en los momentos más difíciles debajo del agua. Yo sí estuve, yo estuve pues yo luché al principio. Yo oía el ruido del agua, miraba todo, abría mis ojos, miraba todo verde, o sea, el color del agua, del río, y yo luché con todas mis fuerzas por salir a respirar un poco, y no, yo no sabía nadar, era chiquita, y no logré salir. Al final, de tanto luchar, me cansé y mejor me dejé llevar, va, y dije yo, bueno, ahora pues ni modo, me voy a ahogar, va. Y dije yo, pues y ahora ya sé qué es lo que sienten los que se ahogan. Cuando ¡fum! Me sacaron. Entonces, de plano no era mi momento de ahogarme, va, de morirme en ese tiempo. Pues Dios tenía todo bajo control. Pero lo que yo sí sentí era la lucha por salvarme, la lucha por salir a respirar un poco y no pude con mis fuerzas, no pude. Tuvo que llegar alguien a rescatarme y a poder, pero fue un susto bien, bien feo, ¿va? Entonces, a veces nos ahogamos, a veces estamos así, en medio de la lucha, en medio de todo, pero en medio de todo eso debemos de doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, pues estoy afligida, Señor, mi corazón está sufriendo, pero Señor, pero también quiero que mi corazón confíe en ti. Señor, boto toda carga, Señor, boto todo pensamiento difícil, todo sufrimiento y mejor dejarme llevar, ¿verdad? Y llegará el momento en que pues el Señor nos saque y podamos decir, y por eso decirle a nuestra alma, alma, cálmate, alma, porque, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te abates? Porque aún has de alabarle. Entonces, el tener eso de decir, Señor, pues yo sé que todavía voy a tener un tiempo para alabarte, para bendecirte, Señor, pero, pero si no, pues entonces, pues no. Pero no pelear con nuestras propias fuerzas, ¿va? Y dejarnos llevar. El Señor tiene el control de todo, de nuestra vida. Por más dinero que tengamos, por más posibilidades que tengamos de estar en un super mega hospital y que nos estén cuidando, pero si Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Y si dice todavía no es tu tiempo, aunque estemos guardaditos en la casa y en la casa le estemos pasando pues esta enfermedad, va, este virus que tanto nos ha atormentado, pero si el Señor no quiere, pues no nos vamos todavía. Pero lo que nosotros debemos de tener es paz en nuestro corazón, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo el Señor puede dar. En Job, usted sabe todo lo que pasó Job, las aflicciones que ha pasado Job, ¿verdad? Que le sobrevino, era rico, dice la Biblia que tenía muchas cosas, que era rico, tenía todas las cosas, tenía sus hijos, tenía todo, pero no era la totalidad tampoco de la riqueza que tenía, porque si no, no dijera en el versículo 42 creo que es, que dijera que Dios le dio el doble de lo que tenía. O sea, sí, al principio era rico, pero todavía le faltaba más. O sea, todavía le faltaba, le podía dar mucho más el Señor. Entonces, usted puede sentir que tiene ya todo, que ya está viviendo en paz, que ya está tranquilo, ¿va? Pero no sabemos los designios del Señor para nuestra vida. ¿Verdad? Como decía Job, estaba tan tranquilo que cuando me agarró de la nuca y me zarandeó, ¿va? Pero Job no falló en su fe.
hasta la más cercana, su esposa, llegó a decirle, pero todavía conserva su integridad. ¿Por qué no mejor maldices a Dios y te mueres? ¿Cómo fue utilizada esta mujer? Porque estas fueron las palabras que Satanás llegó a decirle al Señor y que le dijo, ¿por qué no le quitas todo? Quítale todo, quítale los vallados que tiene y vas a ver que te va a maldecir en tu propia cara. A ver si no te maldice, le dice, ¿verdad? Entonces, esta mujer fue utilizada por Satanás para en el peor momento de Job, ¿verdad? En el peor momento de Job, donde ya se estaba rascando con una teja y todo, llega esa mujer a decirle, ¿por qué no maldices? O sea, es como que se hubiera encarnado Satanás ahí, ¿verdad? Y le hubiera ido a decir, ¿por qué no maldices? Como quien dice, para ganar mi competencia va el enemigo. ¿Y qué le contestó Job? Como una insensata has hablado. Él mantuvo su integridad, él mantuvo su fe, él mantuvo su lealtad al Señor, porque le dice, ¿acaso no hemos de recibir el mal también? Si hemos recibido el bien, ¿no vamos a recibir el mal también? Entonces, debemos de mantenernos. Mire lo que dice Job. Usted sabe todo lo que Job pasó. Y Job en 23:13 dice, pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Entonces, así es. El Señor así es. Y fíjense que si seguimos leyendo en el versículo 14 dice, hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado hacer, lo realizará. Entonces, yo no sé en qué situación está usted en este momento. Tal vez me está escuchando y tal vez pues están enfermos en su casa o usted misma está enferma o está pasando problemas, no sé de qué índole, ¿verdad? Pero mire lo que Job dijo, todo lo que Job había pasado. Sin embargo, él, lo que, vamos a ver, voy a buscarlo aquí en 23:13. Él contesta, ¿verdad? Pero miren el 12 lo que dice, lo que yo le estaba diciendo. Si alguien quiere la bendición, si queremos que se cumpla lo que Dios ha designado, que se cumpla nuestro propósito en la vida, debemos de cumplir sus mandamientos, debemos de saber, póngale que aunque estemos pasando por cosas difíciles, pero si usted sabe que está bien en el camino del Señor, que está cumpliendo los mandamientos del Señor, entonces usted tiene seguridad que lo que está pasando en su vida es un propósito de Dios. Entonces, aunque si usted sabe que está bien, pero si usted sabe que está mal, si usted sabe, mire hermano, al Señor no podemos engañarlo. Y si usted está pasando por cosas difíciles, por cosas duras, pero si usted sabe que está mal, componga su camino, componga, enderece sus veredas y el Señor, ¿verdad?, compondrá su camino. Pero, pero componga sus veredas. Entonces, pero si usted sabe que está bien, no se amargue. No diga, ay Dios, de nada me sirve estar sirviéndole al Señor. Ahí estoy en la iglesia todos los cultos. Ahí estoy sirviéndole, ahí estoy diezmando, estoy ofrendando. ¿Y por qué me pasa eso? ¿Acaso Job dijo eso? Job no dijo, Job no renegó, Job no dijo, bueno, dijo, pues si he de recibir el bien, ¿acaso no he de recibir el mal también? Entonces, andemos en los estatutos del Señor. Y si nos está pasando algo, mejor digámosle, bueno Señor, ayúdame a salir de esto. Tu palabra dice que aunque pase por las aguas no me ahogaré y aunque pase por el fuego no me quemaré. Entonces yo confío en ti, Señor. No sé qué es lo que me está pasando, por qué, pero yo bendigo tu nombre como lo hizo Job. Miren el 23:12 dice, no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. ¿Qué quiere decir ahí? Job estaba cumpliendo, aunque estaba pasando por aflicción, dice, no se apartaba de los mandamientos del Señor. Entonces, sigue diciendo, pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace.
hará conmigo lo que ha determinado, todo lo que tiene pensado lo realizaré. Entonces, lo realizará, todo lo que tiene pensado el Señor lo realizará. Entonces, lo que único que tenemos que hacer, amado hermano, es estar en las manos del Señor, es estar seguros pues, que el Señor está con nosotros y que aunque estemos pasando cosas difíciles, pues Él nos va a sacar y si no nos saca, pues ya será su voluntad. Él es soberano y hará con nosotros lo que Él quiera. Dice, ¿quién lo puede hacer desistir? En Isaías 14:27 dice, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Entonces, mucha generación de ahora, porque muchos padres pensamos, tal vez de nuestra edad, ¿verdad? De nuestra edad y de más jóvenes, no dedicaron a enseñarle a sus hijos que había un Dios, que existía un Dios de propósitos, que existía un Dios soberano que hacía lo que Él quisiera. Pues ahora se levantó una generación incrédula, una generación que no cree en el Señor, porque no fue enseñada por sus padres. Entonces, esa generación dice, si Dios no existe, disfrutemos una vida ahora que hay y ya y tantas cosas que se han dado ahora, ¿verdad? Tantas cosas que salen, que existen ahora que pues yo no sé si no se pueden mencionar ahora, tal vez va, pero usted sabe, tal vez o imagínese de lo que estoy hablando, pero cuántas cosas ahora que son que son, que ofendemos al Señor al hacerlas, ¿verdad? Eh, que el Señor aborrece y que generación que las hace, porque dicen, no, sí, no, no existe Dios. Pero yo sí le puedo decir que existe un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que cumple sus promesas en nuestra vida y que a las cuales debemos aferrarnos y decirle, Señor, yo estoy pasando esto el día de hoy. Estoy pasando enfermedad en mi casa, estoy pasando tribulaciones, tengo angustia en mi corazón, Señor, pero yo sé que existe un Dios y que tú cumplirás tus propósitos en mi vida. Señor, yo estoy pasando esto, pero yo quiero que tú llenes ese vacío de mi corazón. Yo le puedo asegurar que si Dios llena ese vacío en nuestro corazón, por más que estemos pasando cosas difíciles, pero tenemos esa paz en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo, ese paracletos que el Señor nos dejó, ¿verdad? Esa ayuda espiritual que el Señor nos dejó para fortalecernos en nuestra vida. Amén. Entonces, dice aquí, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Y si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? ¿Sabe? Cuando Dios designa algo a nuestra vida, pero nosotros nos humillamos, nos arrepentimos, lloramos, le clamamos, ahí sí podemos cambiar como cuando Ezequías le dijo, Señor, pero tú sabes todo lo que yo he hecho, Señor. Y se puso a llorar. Como decía alguien, ¿verdad? Decía, tanto se había enamorado de esta vida, ¿verdad? Que le pidió más vida al Señor y el Señor le dijo, está bien, te voy a dar 15 años más. Y lamentablemente yo creo que en esos 15 años se perdió. Mejor hubiera, en ese momento que se está arrepintiendo, hubiera entregado su vida al Señor y porque más vale una eternidad con el Señor, ¿verdad? Que disfrutar la vida aquí y una vida y una eternidad apartada del Señor. Entonces, podemos cambiar cuando le rogamos, cuando le clamamos. Sí podemos hacerlo, porque si no alguien diría, ¿y entonces por qué oramos? ¿Para qué vamos a orar si Dios no va a cambiar? Pero a Dios le podemos cambiar algo que Él ha determinado tal vez hacer con nuestra vida, pero con humildad, clamándole, reconociendo que Él es grande y que Él es soberano, reconociendo eso, pero pidiéndole misericordia, ¿verdad? Entonces, aquí si seguimos leyendo en Isaías 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos,
lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Entonces, si sabemos que Dios hace, confiemos en que la mano del Señor es poderosa, es bondadosa y que lo que estemos pasando lo está permitiendo por amor, no por maldad. Él no se deleita en la maldad. Él no se deleita en la maldad. Amén. En Hebreos 6:17 dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. A mí lo que me interesa es aquí, que su propósito es inmutable. Su propósito no cambia. Su propósito no cambia. En Daniel 4:35 dice, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Es lo que le decía, Dios es soberano. Aquí dice, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. En Hechos 5:38, usted sabe cuando estaban pues estaban creo ahí, estaban discutiendo de los discípulos, que los discípulos decían, detengan, que los fariseos decían, detengan a los discípulos, deténganlos, que no, que se callen. Pero se levantó alguien, fue Gamaliel, y Gamaliel fue el que le enseñó a Pablo. Sí, yo digo que Gamaliel pues era uno de los escribas o de los que les enseñaba a la palabra del Señor, pero que tenía este buen discernimiento, porque se levantó Gamaliel y le dice en el 5:38, en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Entonces, ¿cómo es eso que Gamaliel pues les da un consejo, ¿verdad? Bueno, les dice, bueno, déjenlos en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, dice. Pero a mí me interesa ese pedazo que dice, suéltenlos. Si lo que se proponen es de origen humano, va a fracasar. Fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Si hay un propósito de Dios, nadie se puede oponer. Y aunque se oponga, nos abrimos camino en medio de los que se oponen, porque un propósito de Dios no puede ser estorbado. Entonces, busquemos realmente el buscar ese propósito de Dios en nuestra vida. Caminemos con propósito de Dios. Y Dios nos va a ayudar a cumplir ese propósito. Pero lo que los versículos anteriores que le he leído, ¿por qué nos vamos a afligir? ¿Por qué va a estar angustiada nuestra alma? Mejor clamémosle al Señor que Él tome el control en nuestra vida y que se cumpla el propósito. ¿Verdad? Pues solo quería leerle esto en Hechos 13:36 y el tiempo se me fue. Pero dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, le sirvió a su generación, pero conforme al propósito de Dios. Murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. O sea, aunque ha cumplido el propósito de Dios, aunque ha sido un gran rey, pues de todas maneras su cuerpo sufrió corrupción, porque estamos en este cuerpo todavía nosotros, pero sabemos que nuestra alma y nuestro espíritu, si cumplimos la palabra del Señor, va a ser transformado, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a ser transformado y nosotros nos vamos a ir victoriosos con el Señor, pero que nada nos detenga, cumplamos el propósito del Señor. Usted sabe que David
fue preparado para ser rey. Cuando lo ungieron como rey, comenzó, decía alguien, ¿verdad?, la escuela del quebrantamiento. No lo ungieron como rey y ya fue rey y ya se sentó en el trono. No, lo ungieron como rey y entró a una escuela del quebrantamiento. Fue perseguido por Saúl. Saúl no fue tan preparado. Dios lo escogió, pero no fue preparado. Por eso fue un rey que quiso matar. Fue un rey que tenía un espíritu de parte de Dios que lo llegaba a atormentar. Entonces, si queremos que los propósitos de Dios se cumplan, dejemos que Dios prepare nuestra vida para que seamos reyes como fue David, conforme al corazón de Dios. No un rey que quiera matar a sus ovejas, que quiera matar a sus súbditos, porque pues Saúl tenía celos contra David y por eso quería matarlo. Entraba un espíritu de contienda, que lo enloquecía y agarraba la espada y se la tiraba. ¿Cuántas veces nosotros podemos agarrar esa espada y tirársela, tal vez con nuestra boca? ¿Por qué? Porque no hemos sido preparados, porque no hemos querido ser preparados en nuestro corazón. David fue un rey preparado, cumplió los propósitos de Dios, porque así dice, generación que le sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Sí lo hizo, pero tuvo que pasar muchas cosas, que no se amargó, sino que él se arrepentía y le decía, Señor, perdóname, devuélveme el gozo de mi salvación. Señor, límpiame, por favor, con hisopo. Señor, perdóname. Pero él, cuando su propio hijo se levantó contra él, él se hizo a un lado. Lloró, sí, lloró porque fue cuando se fue llorando, salió del reino y los demás le decían, ¿quieres ¿qué quieres que hagamos? Enfrentémoslo o así. Entonces él dijo, no, si Dios me dio el reino, no moveré un dedo para recuperar el reino. Y cuando dejó a su hijo, que su hijo se levantara, que su hijo pues hiciera lo que quisiera, Absalón se levantó, yo creo que él fue el que se acostó con sus concubinas también y todo, pero David dejó que Dios hiciera, que Dios tratara con Absalón, ¿verdad? Todo lo que tratara con él, pero él aún cuando le quitaron la vida a Absalón, lloró, porque en él no había maldad en contra de su hijo, no había maldad en contra, o sea, él fue traicionado, pero fue preparado, él sabía que Dios tenía el control. Entonces, pues dejémosle en las manos del Señor todas las cosas que podamos vivir, pero seamos espirituales, seamos maduros para poder que nos pasen las cosas y dejárselas en las manos del Señor, pero no tomar venganza con nuestras propias manos, ¿verdad? Como lo hizo David, porque él dice que le sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios, ¿verdad? Entonces logró aceptar la voluntad del Señor. José fue otro, ya no tengo tiempo, pero solo quiero dejarle esto en su corazón. Dejemos que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Pero no nos amarguemos, crezcamos espiritualmente, seamos maduros, maduremos espiritualmente, aceptemos la voluntad del Señor y hagamos la voluntad de Dios, que eso es lo que al Señor le agrada. Que Dios le bendiga, amada hermana, amado hermano, que haya sido de bendición para su vida esta palabra, como también es para la mía, cuando el Señor me habla, cuando el Señor me abre el entendimiento y pueda entender su palabra, yo me gozo en su palabra. Que el Señor le bendiga y que se cumpla el propósito para su vida y para mi vida. Bendiciones.